Saludos y muchas bendiciones para todos. En esta ocasión, lo que realizaremos es la segunda parte de nuestro video que corresponde a los valores únicos en cuanto a conteo y extracción se refiere. Básicamente, en esta segunda parte, lo que vamos a realizar es una serie de técnicas que utilicen funciones que no corresponden a Microsoft 365. La razón por que en la actualidad debemos conocer este tipo de técnicas es porque no todas las personas a las cuales podamos nosotros compartirle los archivos tienen la versión de Microsoft 365. En ese orden de ideas tenemos que aún, mientras se estandariza el tema de la parte de las funciones en Microsoft Excel, poder usar técnicas con funciones tradicionales y en esta ocasión vamos a utilizar funciones tradicionales con columnas auxiliares. Sin más preámbulos, comencemos. Como les estaba comentando, si hago clic en el check M6, me doy cuenta de la técnica que voy a utilizar en este video. Funciones tradicionales con columnas auxiliares. De forma previa, he ocultado algunas columnas entre la columna B y la columna I. Y además tengo también un esquema oculto. Para mostrar ese esquema, puedo presionar el atajo de teclado Control 8. Observamos que Excel me muestra el esquema oculto. Desagrupo las columnas ocultas haciendo clic en el botón y observo de que tengo 6 columnas previamente armadas donde podemos tener los auxiliares de conteo que corresponden entre las columnas C y E y el auxiliar de extracción que voy a realizar basado también en el auxiliar de conteo y poder realizar el tema mucho más sencillo que si utilizáramos, por ejemplo, funciones en una sola fórmula sin tener columnas o celdas auxiliares. En este orden de ideas, haremos una serie de técnicas haciéndolo de forma secuencial para que podamos entender cada una de las partes. En primera instancia, ¿qué haremos? Lo que necesitamos directamente es poder identificar cuál es el primer valor diferente de arriba hacia abajo en cada una de las columnas. Es decir, si yo prendo, por ejemplo, cada uno de los checks de las columnas I a la K, observo de que Excel básicamente necesitamos básicamente referenciar los primeros valores únicos de arriba hacia abajo de cada columna, que estamos representando, por ejemplo, aquí el 105, que es la primera vez que aparece. Aquí no está sombreado debido a que es la segunda vez que aparece. El 104 es la primera, así que debe sombrearse. El 113 es su primera, así que se sombrea. Y así sucesivamente poder identificar cada uno de estos valores. Esto lo podemos utilizar a través de un concepto que se denomina rangos expandibles. Y este concepto de rangos expandibles nos va a permitir, a través de la función contar.si, identificar la primera vez que aparecen estos números. Entonces, vamos por ello. Igual, contar.si, esta función lo que realiza es a través de un rango que yo defina y un criterio establecido poder generar un conteo. Entonces, hacemos lo siguiente. La celda inicial a tener en cuenta, como estamos hablando del auxiliar de conteo en la columna código, va a ser la celda I6, dos puntos, I6. Es decir, vamos a tomar como referencia la celda inicial, pero para que sea un rango expandible vamos a fijar la primera fila, mientras que en la segunda parte del rango no lo vamos a fijar. Punto y coma. Y como criterio va a ser la misma celda I6. Si utilizamos esta técnica y presionamos Control Enter y luego presionamos doble clic hacia abajo, vamos a observar de que Excel, cada que aparezca por primera vez un número, colocará el número 1. Para que entendamos mucho mejor el porqué de esto, haremos lo siguiente. Me voy a la ficha Fórmulas, Grupo Auditoría de Fórmulas, opción Mostrar Fórmulas, y observo el comportamiento de la misma, donde en primera instancia obtenemos que el rango está apuntando a la celda I6 de forma dinámica, pero si voy seleccionando cada una de las celdas a la parte inferior, observo de que el rango en su primera parte queda fijo, mientras que a medida que vamos bajando en la fórmula, el rango se va expandiendo. Eso indica de que nuestro rango va creciendo cada vez y eso va haciendo de que cuando nosotros inicialmente encontremos un primer valor, Excel va a generar un conteo de 1. Mientras que en la segunda parte, por ejemplo, Excel dará un conteo de 2 debido a que aquí es la segunda vez que aparece el número 105.
En la tercera parte observaremos de que aparece un número 1 de nuevo, porque Excel está preguntando cuántas veces en el rango en cuestión de arriba hacia abajo aparece el 104. En este orden de ideas está apareciendo una sola vez. 2 veces, 3 veces, primera vez, perdón, porque aquí es el 103, y así sucesivamente vamos observando cada vez que se va ampliando el rango. Cuando aparece el número 1 es porque aparece por primera vez. Por ejemplo, aquí debe aparecer el número 1 debido a que el 101 está apareciendo por primera vez en el rango en cuestión. Voy a presionar de nuevo en mostrar fórmulas. Observamos que efectivamente aquí aparecen los números 1 en cada uno de los valores. Entonces, nuestra idea es poder referenciarlos de forma sencilla para poder utilizar nuestra columna auxiliar. Entonces, lo que haremos es lo siguiente. En la primera celda colocaré igual a 1, y eso es debido a que necesito referenciar directamente las celdas que corresponden al número 1. Es decir, que me aparezca un verdadero cuando es la primera vez que aparece y un falso si no es la primera vez. Entonces presiono Control Enter, doble clic hacia abajo y observamos que donde aparece directamente el check en la primera columna, es decir, donde aparece por primera vez, aparece efectivamente el verdadero y en las demás celdas el falso. Ahora bien, lo que necesitamos para que nos quede el cálculo más sencillo de nuestra segunda parte es de que Excel genere un número incremental cada vez que cambie o se presente un número específico. Es decir, lo que queremos es que cuando aparezca por primera vez el primer verdadero, Excel coloque el número 1, vaya rellenando ese mismo 1 hasta que aparezca el siguiente verdadero. Cuando eso suceda, aparezca el número 2 y así sucesivamente. Esto es porque Excel, a la hora de hacer coincidencias exactas en el posterior paso, va a encontrar la primera vez que aparece un número específico dentro del rango. Eso lo veremos con más detalle más adelante. Pero entonces necesitamos que Excel me ponga un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5 respectivamente. Para poder realizar esto, podemos utilizar la siguiente técnica. Debemos de tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros igualamos a 1, Excel nos va a devolver como tal una comparación y por ende el resultado es verdadero o falso. Es decir, es una fórmula booleana o es una fórmula lógica. Pero nosotros, cada vez que cuando nosotros tenemos un falso o un verdadero y utilizamos una operación matemática cualquiera que ella sea, Excel internamente convertirá los falsos y verdaderos en unos y ceros. Observemos. Por ejemplo, si yo sumase 0 a esa comparación directamente, que la debo de cerrar en paréntesis, debido a que Excel primero resuelve la suma y luego las comparaciones. Y si yo quiero que él primero compare y luego sume, tengo que alterar el orden natural de Excel. Por eso pongo entre paréntesis el rango. Y presiono Control Enter. Observamos que donde aparece directamente el verdadero aparece un número 1 y donde aparece el falso, Excel lo convierte en su esencia 0. Por ende, debemos de tener en cuenta de que podemos operar los valores verdaderos y falsos como si fueran números internamente unos y ceros. Teniendo en cuenta esto, podemos utilizar una técnica muy interesante. Dentro de cada fórmula yo puedo hacer de que él sume el valor que se encuentra en la celda anterior. Y necesitamos que arranque en el número 1 y que vaya aumentando directamente ese número cada que se encuentre un valor único dentro del rango. Entonces podemos hacer la siguiente técnica. Podemos decirle de que en esta celda me sume la celda anterior y eso pasará en cada una de las celdas siguientes. Y eso se dará por lo siguiente. Miren, si yo coloco acá C5, ustedes se darán cuenta de que él sumará la celda anterior, en C7 sumará la celda C6, en C8 sumará la celda C7 y así sucesivamente. Pero como en esta parte directamente va a devolver falso o verdadero, es decir, 1 y 0 por operar matemáticamente el tema, solamente se incrementará cuando el valor sea verdadero. Entonces, por este orden de ideas, voy a sumar la celda anterior, pero aquí debo de hacer una corrección específica, debido a que la celda anterior inicialmente es un texto, y cuando yo realice esto, si yo presiono F9 en este momento, me da un error valor, porque claramente la celda superior es un texto y el operador suma no sabe qué hacer con ese operador texto. Por lo tanto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Puedo
corregir esa función C5, perdón, esa celda C5 con la función N. La función N lo que nos va a permitir es de que cuando la celda anterior es un texto, Excel la convierta en cero. Miren, si nosotros seleccionamos solo C5 y le doy F9, ahí aparece el código, control Z, pero si selecciono toda la función con la función N, Excel me devuelve un número 0, lo cual es perfecto para lo que necesitamos. Debido a que esta es la primera vez que aparece el número, entonces esta parte me dará verdadero, que convertido con la operación matemática suma dará su equivalente numérico 1, y 0 más 1, pues dentro de Excel daría el número 1. Así que de esa forma me quito el problema de la primera celda y las celdas subsiguientes seguirán siendo número, por lo que la función n no haría absolutamente nada. Es decir, la utilización de la función n simplemente radica en poder evitar las celdas con texto para que no me generen errores. En este orden de ideas, si presionamos control enter, obtenemos lo que necesitamos desde un principio. Cada vez que aparece el número único dentro del rango de la columna código, observamos que aparece el número 1, en la segunda el número 2, en la tercera el número 3, y así sucesivamente va avanzando hasta obtener cada uno de los números consecutivos como tal. Debido a que fijamos correspondientemente el tema de las filas y no las columnas en la parte del rango expandible y esta celda la dejamos sin fijar, podemos copiar la fórmula hacia la derecha sin ningún tipo de problema y observaremos el mismo comportamiento tanto para las celdas con nombre, es decir, los nombres que se encuentran en la columna J. Observemos que aparecen 4 valores diferentes, teniendo en cuenta de que cada valor va cambiando dependiendo de la aparición inicial de cada valor distinto. Lo mismo en la columna curso. Adicionalmente, haremos la parte de la extracción, la cual corresponde en la utilización de estas columnas que tenemos en la izquierda. No sin antes decirles lo siguiente. En esta parte haremos, o más bien aquí en la cantidad, colocaremos o calcularemos el valor máximo que tiene cada una de estas columnas dentro de lo que necesitamos. Entonces haremos lo siguiente. Voy a colocar acá igual y vamos a calcular el valor máximo. El valor máximo de cada columna en cuestión me dará específicamente el valor que necesitamos saber, porque en este caso hay 5 valores únicos, como lo podemos observar. En esta columna nombre hay 4 valores únicos que corresponde también al máximo de la columna nombre. Y lo propio pasa con el curso, que tenemos 7 valores únicos. Así que si calculamos el máximo de la columna, obtendremos ese valor resultante. Entonces, utilizaremos la misma técnica de referenciación teniendo en cuenta el título que tenga en la columna O para poder traer el valor correspondiente. Entonces, utilizamos igual máximo. El número 1 va a corresponder directamente a la función índice como primer argumento, teniendo en cuenta de que seleccionamos toda la matriz completa de datos de la columna auxiliar conteo o las columnas auxiliar conteo, fijando la parte de las columnas, puesto que no queremos que el rango se mueva hacia la parte inferior, punto y coma. Necesitamos de que Excel muestre todas las filas de la columna que yo desee, así que este argumento puede ser 0 o simplemente lo puedo omitir colocando otro punto y coma. Y en la parte de la columna tenemos la parte de la función coincidir, que dependiendo del título que encontremos en la columna O, me va a traer la columna correspondiente. En ese orden de ideas, el valor buscado viene siendo la celda de la derecha, que viene siendo la celda O9, punto y coma. La vamos a buscar directamente en los títulos para que Excel automáticamente determine cuál es la posición del título que tengo en la celda O dentro del rango en cuestión. Presiono F4 2 veces para fijar solamente la fila. Y la coincidencia es exacta, dentro del cual puedo colocar solamente un punto y coma o también puedo colocar punto y coma 0, como les quede más cómodo. Recuerden que esta técnica la vimos con detalle en el video anterior. Simplemente cerramos el coincidir, cerramos el índice, cerramos el máximo y presiono control enter. Y luego presiono doble clic hacia la parte inferior, donde obtenemos que el nombre, que en este momento tenemos acá, tiene 4 valores únicos, como lo estamos observando. El valor máximo de este rango es 4, el valor máximo de este rango es 7, el de cursos, y el de código el número 5. Vamos a dejar todo esto en el mismo orden, utilizando la misma técnica de el video anterior. Seleccionamos control C,
Me paro acá, control al B chica o control al V, R de valores, T de transponer y Enter de aceptar. De esta forma obtenemos los valores de los títulos transpuestos para poder obtener el valor correspondiente. En el próximo video, para que este video no quede tan largo, realizaremos la extracción y lo colocaremos directamente en este rango en cuestión. Muchísimas gracias a todos y muchas bendiciones para todos.